Vamos a ver. Eh, Cuando hablamos de infartos o hablamos de venas o arterias obstruidas, o cuando hablamos de calcificaciones en las válvulas del corazón, eh, trombosis, etcétera, etcétera, muchas veces pensamos o creemos o se cree que es por algo inmunológico, autoinmune, o es algo que es hereditario, y no es así. Eso es debido a la alimentación, al estilo de vida que tenemos las personas hoy en día. Y el tipo de alimentación lo que genera es una cantidad de toxemia muy importante que se va acumulando no solamente en las arterias o las venas, sino lo que es en todo el sistema linfático y en todo nuestro organismo. Ese es el problema. El problema está en la alimentación. Nosotros tenemos un estilo de vida basado en comer muchos alimentos, muchas mezclas, malas combinaciones, un orden a la hora de comer los alimentos, un orden inadecuado, y precisamente no tomamos o tomamos muy poco los alimentos que son correctos. Todo esto se va acumulando, todos estos sedimentos se van acumulando en nuestro organismo a lo largo de la vida, y entonces nos van a producir unos trastornos o unos síntomas a los cuales en muchos casos se les llama enfermedad, cuando realmente simplemente es el deterioro de nuestro organismo. Un cuerpo limpio no va a generar este tipo de situaciones o de problemas en cuanto a las arterias, venas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hemos escuchado acerca de las calcificaciones en las arterias del corazón, calcificaciones en las válvulas del corazón, calcificaciones en las válvulas de las venas de las piernas, calcificaciones en lo que son las placas de ateroma en las venas, arterias, etcétera. ¿Y esas calcificaciones de dónde vienen? Pues vienen simplemente de lo que estamos comiendo, de los lácteos, sobre todo, lácteos, y el queso, que es un producto lácteo muy concentrado, ¿no? Eh, Eso es un poco así, a grandes rasgos, Ujú. la respuesta a la pregunta que me has hecho. Bueno, en primer lugar, tendríamos que ver qué está causando la inflamación en la arteria o en la vena, y si esa inflamación, o sea, irritación en primer lugar, que luego es una inflamación y que después hay un deterioro, y ese deterioro puede llevar a que haya de alguna manera nuestro cuerpo intenta hacer todo lo posible por reparar eso que hay ahí, ¿no? Y se puede causar, eh, puede causarse un daño. Le podemos causar un daño a nuestro cuerpo y se pueden producir roturas. Para que haya una rotura, una hemorragia, eso no ocurre de repente en un día, sino que es un daño que lleva produciéndose desde hace mucho tiempo. Mira, cuando una persona toma algo que es irritante, se irrita el estómago, se irrita el intestino, y esas sustancias que pasan a la sangre obviamente van a irritar la sangre, o van a irritar las paredes de las venas, de las arterias, pero sobre todo quien más sufre son los capilares sanguíneos, son las más chiquititas, las más finitas, ¿no? Son las más vulnerables. Entonces, lo que produce el daño en sí no es que sea el alimento, que podría ocurrir en un intestino permeable, sino las sustancias finales de las fermentaciones y putrefacciones que se producen en nuestro intestino debido a comer alimentos como puede ser almidones o proteínas que están mezclados. Y al estar mezclados, lo que van a impedir que se lleve a cabo la digestión correcta, y entonces van a fermentar o a producir putrefacción, ¿no? Esas sustancias pasan a la sangre y entonces, claro, que van a irritar, y claro, es un estilo de vida de irritación e inflamación continua, ¿no? Ujú. Bueno, pues en primer lugar es lo que la persona puede sentir inflamaciones,
puede sentir dolor incluso, problemas a la hora de cansancio, problemas para respirar. Eso puede ya desembocar ya en que incluso órganos del cuerpo tienen que trabajar más de lo debido y puede tener la persona, por ejemplo, eh, eh, molestias a nivel de muscular incluso. También, por supuesto, ya venimos a estos problemas de que el corazón se puede acelerar, ¿no? Estas palpitaciones o taquicardias. Sobre todo, una de las cosas donde podemos notar esta problemática es por la noche. Por la noche es cuando nuestro organismo es cuando aprovecha para desintoxicarse. Y la persona puede tener esas palpitaciones o taquicardias, una aceleración del corazón, no porque el corazón esté mal, sino porque el corazón tiene que desintoxicarse. La persona puede tener problemas para dormir, puede tener problemas de presión interna, puede tener sudores nocturnos, estas personas que sudan mucho por la noche, incluso en épocas que no hace calor, sentirse sobrecarga en la cabeza, en los ojos. La persona también puede tener ruido en los oídos. O sea, hay una serie de síntomas que no te puedo decir, te podría continuar diciendo y diciendo, como puede ser también dolores en las articulaciones que se le podrían diagnosticar que tiene una artritis reumatoide. También La presión arterial, problemas de tensión alta, colesterol. interesante. ¿Perdona? Sobre la presión arterial, preguntaba justamente. Exacto, o sea, puede haber presión arterial, o sea, hay muchas, depende de cada cuerpo, cada persona es diferente. El cuerpo va a intentar solucionar el problema o buscar la solución de una manera u otra. Lo que pasa es que nosotros, como no entendemos a nuestro cuerpo, muchas veces las personas no sabemos ni siquiera lo que es nuestro cuerpo, creemos que es un trozo de madera o algo así, cuando realmente nuestro cuerpo es un conjunto de células organizadas y que en esa organización y especializadas y organizadas que para conseguir llegar a donde estamos hoy en día ha llevado durante millones de años, ¿no? Millones de años de ensayo y error, millones de años donde el cuerpo ha estado sometido a situaciones que ha tenido que resolver y nosotros con 5 años o 6 años de carrera o 10 años de carrera pretendemos o creemos saber más que toda la experiencia que tiene nuestro cuerpo, una experiencia que seguramente no cabría en todos los libros y bibliotecas que tenemos en este planeta los seres humanos, ¿no? Ujú. La calcificación concretamente son los lácteos, porque el lácteo tiene un calcio que no es asimilable. De hecho, una de las cosas, la prueba suprema es la osteoporosis. O sea, en España, supongo que en España, como en la mayoría de los países del mundo, pero te hablo de España, ¿no? Seguramente en tu país es similar. En España tenemos casi 3.700.000 personas con osteoporosis. El consumo de lácteos en España, de quesos, de yogures, o sea, tú no sabes la cantidad de quesos que se venden y que se consumen, y de leches, y leche con calcio, y leche sin calcio, y que si compras leche de soja con calcio, y que, bueno, si tú te pones a buscar alimentos que llevan calcio, la lista es enorme, ¿no? El calcio de los lácteos no se asimila, no se absorbe. Si se asimilara, una de las cosas que ocurriría sería que no habría osteoporosis. ¿Qué ocurre con ese calcio que no se asimila? Pues que está dando vueltas por nuestro torrente sanguíneo, y como es un elemento que nuestro cuerpo no lo puede utilizar y tampoco tiene la capacidad de eliminar, pues entonces lo va acumulando. Uno de los primeros lugares donde se acumula es en las arterias y en las venas, y concretamente se va a quedar en esos lugares, en esos rinconcitos o en esos lugares donde se topa, ¿no? con esa válvula, y se va quedando en las válvulas de las piernas, válvulas del corazón, y nos lo podemos encontrar también en la placa de ateroma, que es esa placa de suciedad
que está formada de porquería en el interior de las arterias. Luego tenemos calcificaciones en forma de cristales en los riñones, en la próstata, también en la vesícula, en el hígado. Incluso nos podemos encontrar cristales en la piel, cristales que nuestro cuerpo intenta eliminar, sacar como puede, y en muchas ocasiones me he encontrado con personas que tienen puntitos blancos, cristales, que están saliendo o están intentando salir como pueden a través de este órgano de eliminación que es la piel, ¿no? O sea, es tremendo. Claro, vamos a ver, el calcio de los lácteos no se va a absorber. Otra cosa es el calcio de la leche materna. O sea, el bebé, cuando está mamando la leche de su madre, sí, son minerales que son asimilables, pero es igual que la vaca. La leche de la vaca es para el ternero, la leche de la yegua es para el potro, la leche del león o de la leona es para el leoncito. O sea, cada mamífero, cada especie tiene su leche y tiene unas características, tiene unas proporciones. Ningún mamífero toma leche después del periodo de, de cachorro, y menos la de otra especie. Lo que pasa es que estamos en un mundo comercial donde vendemos la leche o vendemos cosas y siempre vamos a decir que son productos que son muy buenos porque, claro, a la hora de vender, pues siempre yo te voy a vender un teléfono y te voy a decir que este teléfono lo fabrico yo, que es el mejor del mundo. O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, voy a tener un alimento y te voy a decir, este alimento es el mejor del mundo. Ahora te voy a decir, bueno, tenemos leche de llama o leche de cocodrilo, ¿no? Por decir que los cocodrilos no son mamíferos, por supuesto, ¿no? Pero te vamos a decir, la leche de cocodrilo es la mejor del mundo y te la voy a vender. O sea, voy a hacer una campaña muy grande te voy a poner ahí futbolistas diciendo que la toman y que es la mejor y que le va muy bien, y entonces la gente va a estar comprando leche de cocodrilo. Y eso es una broma simplemente, ¿no? Ahora, esas leches que se venden son leches comerciales que no nos van a aportar nada y no nos van a beneficiar. Todo lo que van a hacer es que nos van a perjudicar. Ahora, si vamos a ver minerales, ¿qué minerales voy a recomendar? Son minerales, por ejemplo, el coral marino. El coral marino, hay diferentes tipos de corales, ¿no? Hay muchas especies de coral, pero hay unos corales que sí que se consumen, que nos los vamos a encontrar en forma de complementos alimenticios, y yo dentro de esos corales, que todos son muy buenos, hay algunos específicos que son mejores porque nos van a aportar 74 minerales, y esos minerales, bueno, mejor tomar ese coral que nos va a aportar 74, más que nada porque nos aporta todos los minerales que nuestro cuerpo necesita, ¿no? O la mayoría. Entonces, un coral marino es muy biodisponible, o sea, sus minerales, incluso el coral, nuestro cuerpo lo va a absorber. Y yo ya tengo experiencia con este coral, o con estos corales, concretamente con uno, desde hace muchos años, para disminuir la osteoporosis. Para disminuir la osteoporosis, llegar de osteoporosis a osteopenia, y de osteopenia a que la persona ya no tenga problemas de déficit de minerales. Este coral del que yo estoy hablando, lo que tiene estos minerales en una forma proporcionada y equilibrada y muy similar a lo que necesita el cuerpo humano. En cuanto a la vitamina D3, bueno, la vitamina D3 que, es gracias al sol la obtenemos, y gracias a las bacterias intestinales es excelente, nos va a ayudar también en la absorción, ¿no? Igual que otros complementos o suplementos alimenticios, la vitamina K está muy bien también, etcétera, etcétera. O sea que tenemos que tener en cuenta una cosa: nuestro cuerpo no se nutre solamente de calcio. Nuestro cuerpo se nutre de una enorme variedad de minerales que pueden ser alrededor de 74, ¿no? Al menos son 74. En unas proporciones. Probablemente el calcio, el magnesio, o sea, hay una serie de minerales que son más abundantes, pero el que sean más abundantes no quiere decir que sean más importantes, ¿no? Cuando nosotros tenemos una obra y se está construyendo un edificio, hay muchos obreros, y a lo mejor hay un capataz y hay un arquitecto, y hay un aparejador. Si el arquitecto falla,
no se puede construir la obra. Si el electricista falla, no se puede construir, no se puede terminar la obra. Obreros, va a haber muchos, son todos muy importantes, al igual que el arquitecto, que es minoritario, ¿no? Todos cumplen una función. Ahora bien, cuando estamos hablando de absorción o cuando estamos hablando de nutrición, porque aquí ya entramos en lo que es la nutrición, porque son nutrientes, una de las cosas que nos hemos olvidado es que la alimentación que tenemos hoy en día es una alimentación que desgasta, que destruye y desgasta los nutrientes que tenemos en nuestro cuerpo acumulados, como son los minerales, y el más abundante en los huesos es el calcio. Y entonces se destruye, se está perdiendo, se está desgastando a una velocidad tremenda. Dentro de los alimentos, los mejores alimentos, y fíjate el alimento que te voy a decir yo ahora, que es agua fisiológica y es el agua mejor que existe y uno de los mejores nutrientes para nuestro cuerpo es el agua procedente de los jugos vegetales. O sea, los jugos vegetales nos van a proporcionar fibra, vitaminas, minerales, agua, o sea, los antioxidantes, y todos ellos en equipo, trabajando en equipo, junto con la vitamina C, por ejemplo, con la clorofila, etcétera, esos jugos vegetales que lo que nos van a dar son los micronutrientes, micronutrientes que no necesitan digestión, bueno, pues, y que hoy en día, como bien sabemos, en el estilo de vida que tenemos, no se consumen vegetales y menos vegetales crudos. Por ejemplo, aquí tenemos los jugos verdes que son ideales para los deportistas. Además, que por supuesto que tienen calcio, que además si le añadimos sal del Himalaya o sal marina o agua de mar, es espectacular porque nos va a llenar de energía. Si en este caso, como estamos hablando entre personas sanas, deportistas, y que lo que buscamos es la salud y además dar un ejemplo de salud a las personas que nos están viendo, pues yo diría que estos jugos los podemos tomar cuando queramos. Lo podemos tomar cuando nos levantamos, es ideal para levantarnos, es ideal para acostarnos, es ideal antes del ejercicio, durante el ejercicio, a no ser que sea correr, porque un corredor no puede tomar, como sabes, no puede ni siquiera beber, solamente puede mojarse los labios, pero antes del ejercicio, durante el ejercicio, después del ejercicio, y siempre lo podemos tomar a lo largo del día y sobre todo si vamos a hacer un desayuno, pues antes del desayuno, y si es una comida antes de la comida, y si es en la cena antes de la cena. Es más, yo recomendaría que en la noche tomáramos solamente jugo verde, porque aparte de que no vamos a tener digestión, es un producto que además es que es un producto que no engorda, que nos da todos los nutrientes o una gran cantidad de nutrientes y además va a facilitar el ayuno nocturno y el descanso. No vamos a entrar en el tabaco, ni en la contaminación, ni en el alcohol, ni en los lácteos, ni en las bebidas refrescantes. Hoy en día, una persona que trabaja en un lugar donde hay tóxicos, por ejemplo, una persona que trabaja en la limpieza y está respirando tóxicos, como puede ser el cloro, la lejía, el amoníaco, todos estos productos de limpieza, quiero recordar que eso cuando lo respiramos va a la sangre. Y como va a la sangre, va a irritar las paredes de las venas y de las arterias y más allá. Al irritar, entonces va a causar inflamación. Una irritación es un daño, es una herida pequeñita, microscópica, pero es una herida. Entonces, automáticamente lo que nuestro organismo va a intentar solucionar el problema en esa zona, inflamando para que llegue más oxígeno, para que lleguen más nutrientes, para reparar, para eliminar las células muertas y todas las toxinas o tóxicos que se generan en esas células que han muerto, que se pudren, bueno, pues en ese trabajo que hay ahí, ¿no? Una de las cosas que yo quiero comentar, y esto creo que es muy importante, es que nosotros, las personas, necesitamos, una de las cosas que necesitamos en primer lugar es el descanso. Porque las personas no descansamos suficiente, porque las personas llevamos un estilo de vida muy acelerado. Número uno,
es el descanso. Número 2 sería una alimentación donde los almidones se reduzcan todo lo posible, incluso se eliminen. Recuerda que los almidones son son polisacáridos, son unos hidratos de carbono complejos que al final de toda la cocción, digestión, procesos enzimáticos, jugos digestivos, al final se tienen que convertir en glucosa. O sea, ahí hay un trabajo enorme para que al final a lo mejor ni siquiera se convierta en glucosa, se pueden fermentar e inflamar, producir inflamación. Es curioso que la fruta es fructosa, es un monosacárido, no necesita digestión y es igual que la glucosa, o sea, es otro monosacárido. Entonces yo digo, ¿para qué comemos patatas o para qué comemos arroz o para qué comemos harina o pan, etcétera? Si al final se va a convertir en lo que nos está dando una fruta. Una fruta se digiere en 10 minutos y prácticamente no necesita digestión y no necesita enzimas digestivas, ¿no? Entonces, el almidón y las mezclas, porque cuando tú mezclas almidón y proteínas, por ejemplo, el estómago es un órgano que tiene 5 millones de glándulas que fabrican un jugo personalizado con un pH ácido alcalino determinado, y si tú vas a meter almidón, que lo que necesita es un pH ligeramente alcalino, o si vas a meter proteína, que es un pH ácido, al mezclarlos en el estómago, pues lo que va a ocurrir es que el jugo gástrico no va a tener un pH que no va a servir ni para uno ni para otro. Por lo tanto, van a ocurrir fermentaciones y putrefacciones. Y las sustancias provenientes de esa fermentación y putrefacción son venenos que van a irritar el intestino, van a pasar a la sangre y van a irritar todo por donde pasan, ¿no? Desde las venas, arterias, el corazón, el estómago, el hígado, los músculos, el tejido óseo, etcétera. Toda esa suciedad, todo ese envenenamiento, todo ese ataque destructivo contra nuestro cuerpo va a hacer todo lo posible por defenderse, por gastar energía y recursos para defenderse sobre ello. Bueno, hemos dicho que en segundo lugar estaban las mezclas y el almidón, ¿no? Aunque, bueno, sobre el tema de la alimentación tendríamos que hablar, necesitaríamos un poco más de tiempo. En tercer lugar, hay un punto que no se tiene en cuenta, que es el estrés emocional, las situaciones emocionales por las que pasa un individuo, ¿no? Una persona está con preocupaciones y con situaciones de estrés en el trabajo, etcétera, etcétera. Todo eso va a activar el cortisol y el cortisol automáticamente es una hormona que va a activar en cascada a otras glándulas endocrinas, hormonas que va a haber, que van a salir al torrente sanguíneo en exceso, o a lo mejor no salen, los órganos de nuestro cuerpo se pueden bloquear, etcétera, etcétera. Y luego también tendríamos que decir que hay otras sustancias tóxicas en el número 4, que son venenos procedentes de lo que respiramos, de lo que nos echamos en la piel y que pasa a la sangre, de lo que bebemos, de los alimentos, pesticidas, herbicidas, etcétera, etcétera. Excitantes como el café, el té, el mate, el cacao. Y cuando hablamos dentro de estos excitantes, hablo de té verde, té blanco, tés que tienen teína, bueno, y el tabaco, el alcohol, etcétera. Todo eso Una pregunta. Estamos hablando va a ahorita producir una inflamación. Claro, estamos hablando ahorita de los tés. Por ejemplo, mencionamos aquí al té verde, mencionamos también al cacao y al café, que son alimentos que activan el sistema simpático, básicamente, ¿no? Y tienen una respuesta ahí de cortisol y adrenalina. ¿Eso quiere decir que todo el mundo debe evitarlos o las personas que están bajo una situación previa de estrés deberían evitarlos justamente para no excitar más al sistema nervioso? Exacto, al sistema nervioso, al sistema endocrino y a todo nuestro cuerpo. O sea, la inflamación se produce cuando nuestro cuerpo se defiende. Eso es una de las cosas que ocurre, ¿no? Una persona dice, oye, pues mira, me gustaría tomarme un chocolate. Oye, me voy a comer un día un chocolate. O un día dice, me voy a tomar un café porque me apetece. Pero cuando tú tienes a una persona que está tomando todos los días café o todos los días toma cacao, como los niños, por ejemplo,
con azúcar, que son, todo esto son, estamos hablando de excitantes, o sea, ¿por qué la gente toma excitantes? ¿Por qué la gente fuma? ¿Por qué toma alcohol? ¿Por qué toma drogas? ¿Por qué necesita los excitantes? Porque tiene un cuerpo intoxicado y las toxinas, los venenos que tenemos en nuestro cuerpo nos están restando energía. Y entonces para afrontar el día necesitamos esa energía. Y entonces como no la tenemos, no la conseguimos, ¿qué utilizamos? Utilizamos los excitantes. O sea, los excitantes no son buenos para nadie ni para nada. O sea, yo me he encontrado, yo que soy deportista de toda la vida, y por ejemplo en las clases de spinning, de ciclo, con la bicicleta, yo me encuentro a los profesores que nos están ofreciendo y nos están recomendando la cafeína para tener más rendimiento. Eso es una locura, ¿entiendes? O sea, no son buenos para nadie, pero hay gente que es muy sensible a estos productos. Además, dentro de estos excitantes que está el azúcar, no sé si habéis oído hablar acerca de la casomorfina y de la glutenmorfina, Del que queso. también son excitantes, ¿no? Ujú. Por supuesto que los minerales, y entre ellos el calcio, que son de origen vegetal, son de mejor absorción. O sea, cuando tomamos la fruta o tomamos los vegetales, eh, ya sea, eh, ya sea crudos o cocidos, dependiendo, ensalada o verduras cocidas, están llenos de minerales. Los minerales con el calor no se destruyen en general, la mayoría de ellos. Por eso yo voy a recomendar que cuando se vayan a calentar los vegetales, que no se calienten muchísimo, que se calienten, pero no muchísimo. Exactamente igual. O sea, si tú ves, por ejemplo, un trozo de carne de vaca, está en un estado de putrefacción, ¿no? Entonces, la carne no se come cruda. La carne encima la tienes que calentar y al calentarla, lo que son las proteínas se van a deteriorar. Sin embargo, si tú tienes la carne suele tener la carne de vaca alrededor de un 20% de proteína. Si nosotros vemos, por ejemplo, las almendras que van a darnos un 20-22%, que es algo similar, cuando comes las almendras, si las comes crudas, estás tomando esa proteína con esos aminoácidos y son crudos, o sea, no están deteriorados. Y además, aparte, tiene las grasas o tiene las vitaminas, la fibra, minerales, etcétera, que no han sido dañados por el calor ni por la putrefacción. O sea, por lo tanto, una proteína vegetal cruda siempre va a ser mejor que una proteína animal, incluso aunque fuera cruda. Exacto. O sea, aquí el problema que tiene ella, esta señorita, es que tiene una sobrecarga de toxemia en su cuerpo, tiene mucha sobrecarga, de ahí que cuando llegue la noche, en el periodo de ayuno, es cuando el cuerpo intenta sacar esa toxicidad por donde puede, y una de las cosas que puedes sentir molestia en los oídos, puedes sentir taquicardia y también sudor. ¿Por qué? Porque el órgano de la piel se pone a trabajar debido a que otros órganos hay una sobrecarga en otros órganos. Por ejemplo, ella podríamos decir que tiene una acumulación de toxemia en el hígado y es muy probable que tenga hígado graso. Yo la recomendaría hacer desintoxicaciones intestinales, desintoxicaciones hepáticas y que deje de tomar lo que son los almidones y los azúcares. Efectivamente, en la dieta keto lo que hacen es que reducen los almidones y automáticamente se reduce la inflamación. O sea, vas a ver que una persona deja el almidón y automáticamente adelgaza, automáticamente se desinflama. O sea, cuando vas a una gran superficie, yo he tenido un poco la experiencia, estando en Estados Unidos viviendo, entrar a las superficies, al Publix o a estos lugares grandes, ¿no? Y ver a estas personas americanas que son obesas, ¿no? Estas personas que pesan 200 kilos y en la puerta de estas superficies, de estos supermercados, tienen unos carritos eléctricos que son para las personas mayores o que hay veces que estas personas
los conducen, ¿no? Y tienen su cesta. ¿Qué es lo que ves en la cesta de estas personas? No ves carne, no ves grasa, lo que ves son chocolatinas, ves patatas fritas, ves mucho dulce, mucho hidrato de carbono de este malo, y no ves que tengan ensaladas o verduras o incluso no tienen grasa, o sea, lo que tienen es chocolate, tienen hidratos de carbono. Estos hidratos de carbono, que son de muy mala calidad, además procesados y con malas mezclas, lo que producen son fermentaciones no solamente en nuestro estómago e intestino, sino también en nuestras venas y arterias. Van a producir fermentaciones y de ahí a más allá hay muchos problemas, ¿no? O sea, como digo, esos tóxicos, ¿no? Pero vamos a ver, bueno, tú me habías dicho de la dieta keto, o sea, si una persona hace la dieta keto bien, pues esa persona, y si no toma queso, porque el problema de la dieta keto es que utilizan el queso en exceso, entonces una de las cosas que ocurre con ese queso es que más tarde, más temprano, a las personas que están con esa dieta keto les va a pasar factura porque el queso le va a producir calcificaciones y le va a producir problemas de trombosis, ¿no? Es mala mezcla la dieta keto. Como en todo, la información, o sea, los datos correctos. Yo me dedico a la investigación desde hace muchos años y afortunadamente, bueno, pues me dedico a la investigación en el microscopio. Y cuando yo miro en una gota de sangre en el microscopio, una de las cosas que veo frecuentemente son los cristales de calcio. Y esos cristales de calcio vienen de los lácteos y sobre todo del queso. O sea, porque tú te tomes, no es lo mismo tomarte un vaso de leche que tomarte un trozo de queso, porque un trozo de queso equivale a varios vasos de leche, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo es, en primer lugar, la formación, la educación de las personas, para que las personas sepan, porque cuando una persona ya está formada o tiene algo de formación, entonces ya puede decidir y empieza a aplicarlo en su vida. Si yo a una persona le digo que el queso es malo, va a haber otra persona que va a decir, no, es que el queso es bueno. Entonces esta persona se siente confundida y continúa tomando queso. Si yo le demuestro a la persona que el queso produce calcificaciones y que produce daños, entonces la persona va a decir, ah, vale, entonces va a reducir el queso. Una de las cosas que produce el queso son los infartos, son las trombosis. El queso produce calcificaciones y además un elemento o un tejido en la sangre que se llama fibrina. Es una red de telaraña que lo que va a producir son embolias, va a producir atascos. Y eso es una de las cosas que yo veo en el microscopio todos los días, desde hace muchísimos años, y bueno, y es algo que es científico. Ahora, vamos a ver, si nosotros vemos desde el punto de vista de la lógica qué es el queso viene de la leche y la leche es el alimento de los bebés. Un bebé, una vez que deja la leche, no debe tomar leche ni queso. Lo que pasa es que es un producto comercial. Encima, en vez de seguir bebiendo la leche de nuestra madre, estamos tomando la leche de otra especie. O sea, si vamos a beber leche, y digo, y siempre lo digo muchas veces en las conferencias, vamos a seguir tomando la leche de nuestra madre, o la leche humana, o quesos humanos, yogures humanos, por lo menos sería mejor, ¿no? Es una broma, pero la digo en serio, porque estamos tomando leche o queso de otra especie, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿qué es la leche? La leche es un alimento para los bebés, pero el hombre, para conservarla, lo que hace es que, bueno, pues hace un tipo de procesamiento en el cual separa lo que es la parte sólida de la parte agua, que se llama suero. Entonces, esa parte la va a dejar secándose a la intemperie. La leche, tú sabes que la leche, si la dejas fuera del cuerpo de la madre, se estropea. Tienes que hervirla para que dure un poco más. Si no lo haces, se va a estropear. Bien, ¿qué es el queso? Es leche estropeada. Es una leche que contiene elementos como es grasa ranciada. Tiene proteína en estado de putrefacción. Tiene lactosa en estado de fermentación y tiene calcio. Eso es el queso. Y cuanto más tiempo lleva, ese proceso de deterioro es mayor. Cuando lo consumimos,
bueno, lo consumimos porque nos gusta o porque nos han dicho que nos gusta o nos hemos acostumbrado, pues lo que estamos ingiriendo es un producto que nos envenena. Cuando tú, un niño pequeñito, o cuando tú eras pequeño, nosotros pequeños, nos daban queso, no lo podíamos comer, no nos gustaba en absoluto por el sabor que tenía. Ahora, ¿cómo nos acostumbraron al queso? Bueno, pues nos acostumbraron con la leche, leche con azúcar, leche con colacao. Esos yogures azucarados, esos yogures que ya tenían queso y estaban azucarados, ese queso azucarado, queso que poco a poco nos van metiendo esos sabores y llega un momento que cuando somos adultos ya estamos tomando quesos que son quesos muy curados, quesos que son muy viejos y quesos que están ya son demasiado tóxicos. Por lo tanto, podríamos decir que dentro de los lácteos lo menos dañino podría ser un yogur. Eso podría ser lo menos dañino. No solamente el yogur, que estaba comentando un poco que la diferencia entre el queso con el yogur, ¿no? El yogur es más saludable que un queso, ¿no? Ahora, una persona que está comiendo queso, lo que tendrá que hacer es ir reduciendo poco a poco la cantidad de queso o ir tomando quesos que sean más suaves, empezar a tomar quesos veganos. Por ejemplo, hay quesos que son de anacardo, quesos que son de almendra, quesos de coco. Hay quesos que están hechos de tal manera que cuando te los dan a probar no te lo crees. Y dices, bueno, que es que este queso es con sabor, o sea, que es como si fuera de cabra. Y Ujú. luego cuando te lo dicen no, es que este queso es de almendras con anacardos. Dices, wow, impresionante, ¿no? Entonces, bueno, la base de muchos quesos es de estos quesos de untar, por ejemplo, o de otros, es el aceite de coco. El aceite de coco el aceite de coco, como sabes, es muy interesante para consumir porque, bueno, es muy bueno y además sirve para hacer ingredientes como, por ejemplo, el queso, ¿no? Bueno, vamos a ver, nuestro cuerpo, hay una cosa sobre esta que estás comentando. Nos hemos dado cuenta de muchas personas que tenían problemas de infartos y siempre le hemos echado la culpa a la grasa. Realmente la grasa, cuando estamos hablando de todo el problema cardiovascular, las venas, arterias, corazón, cerebro, ¿no? El problema no es la grasa, realmente. El problema no es la grasa, el problema es el hidrato de carbono, o sea, el problema es el pan. O sea, tú fíjate que una persona come embutido, yo soy vegano, y no como almidón, y si como almidón tiene que ser un poco selecto y en determinadas ocasiones, ¿no? Cuando una persona come un bocadillo que tiene pan y tiene chorizo, el problema no es el chorizo. Pensamos que es el chorizo y el chorizo no es bueno, pero es más el pan, pero sobre todo la combinación. Recuerda esto, siempre que hemos oído hablar acerca de que el pan engorda. ¿Y por qué el pan engorda? Porque el pan es almidón que en un proceso digestivo, cuando se absorbe, nuestro organismo para defenderse de él, una de las cosas que hace es que lo transforma en grasa, que lo va a transformar en colesterol que viaja por nuestras arterias y que se acumula por las arterias. Por ejemplo, el huevo es muy putrefacto en nuestro interior, sí, pero no, o sea, una de las cosas que puede producir es en esa irritación moco intestinal, pero no es porque dé colesterol el huevo. El huevo puede irritar. De hecho, podríamos decir que dentro de los productos de origen animal, podríamos decir que el huevo es el de mejor digestibilidad y probablemente es el que menos daño hace, ¿no? Pero cuando estamos hablando de huevo, tenemos que entender que cuando comemos huevo lo comemos con pan, lo comamos con harina de trigo o harina de cebada, aunque sea ecológica, lo vamos a comer en unos tacos, en unas quesadillas, lo vamos a comer con queso. Entonces esas mezclas, ese es el problema, las mezclas que hacemos. Si nosotros comiéramos, por ejemplo, un jugo de vegetal, una ensalada y luego unas verduras con pollo o con pescado o con carne o con lo que fuera, separados o con pasta o con arroz, de esa manera sencilla sería mucho mejor, más saludable porque estaría mejor combinado y mejor ordenado.
Y ahí tendríamos que hablar acerca del orden de los alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, el colesterol se nos ha dicho siempre que era producido por la grasa y no es así. La grasa puede ser mala, entra dentro de nuestro cuerpo y se puede mezclar con otros productos y ser mala, pero realmente el problema, y lo comentaba antes en una pregunta que he respondido sobre las personas que pesan 200 kilos, si tú miras lo que compran estas personas, cuando vas al supermercado te vas a dar cuenta que lo que compran es puro almidón y puro azúcar. Y a partir de ahí es donde ellas tienen ese problema, ¿no? Entonces, diríamos, si una persona toma mucha grasa, y esto se ha demostrado, y yo a pacientes les he dicho que tomaran grasa en un momento dado, que tomaran mucha cantidad de aceite y grasa de coco para ayudarles en sus desintoxicaciones hepáticas, por ejemplo, porque esas personas no engordan. Yo les he tenido a base de grasa, bueno, grasas buenas, durante una semana y no ha engordado esa persona. Es más, ha adelgazado. Tú sabes que una persona en la dieta keto, tú a esa persona, tú le das grasa, tú a esa persona, tú le das proteína y la persona adelgaza. O sea, y es más, la grasa barre con la grasa mala, o sea, la grasa buena con la grasa mala proporcionada por los almidones y azúcares. La verdad que de todos, pero sobre todo una de las cosas muy importantes es la adicción, porque yo antes era adicto a los alimentos y ahora ya no soy adicto a los alimentos, a eso que se llaman alimentos, adicto a los sabores, a los olores. O sea, yo hago muchos ayunos, ¿no? Y entonces, bueno, pues una de las cosas que ocurre, por ejemplo, este fin de semana he hecho un ayuno de 3 días con una desintoxicación intestinal y hepática, ¿no? Y he estado grabando muchos vídeos, ¿no? Para el canal y trabajando y haciendo consultas y con una energía tremenda, ¿no? Aparte que hago deporte, además hago artes marciales. Vamos a ver, en los días de ayuno, date cuenta de una cosa, depende de la carga de toxicidad que tiene una persona. O sea, una persona que hace por primera vez un día de ayuno, una persona que está comiendo todos los días 3 o 4 veces y un día pues decide no comer nada, pues esa persona va a tener hambre, va a tener muchas ganas de comer y va a estar sin energía y va a estar fatal. Pero cuando tú vas haciendo todo esto de una manera progresiva, gradual, poco a poco, pues resulta que cuando tú llegas y tú estás en el ayuno y estás haciendo ejercicio, estás haciendo deporte, lo haces bien, lo haces sin problema. Ahora, hay una de las cosas que yo siempre comento y recomiendo. Una cosa es el ejercicio fuerte y otro es el ejercicio moderado. Yo, de hecho, si yo voy a una clase de karate, que es lo que yo hago, con personas jóvenes, porque yo tengo unos años, ¿no? Tampoco muchos, pero tengo unos años. Yo estoy con chavales de 18 años que les digo, oye, pero bueno, da un poco de ejemplo, que eres cinturón negro y estás ahí apoyándote en las paredes, estás bebiendo agua, estás con la toalla ahí quitándote el sudor, hombre. Y yo de broma digo, a tu edad yo también me cansaba, ¿no? Y entonces, bueno, yo sé lo que comen ellos y yo sé lo que yo como. Entonces, mi cuerpo está más desintoxicado. No quiere decir que esté limpio, pero voy en ese camino, en el camino de la desintoxicación, ¿no? Que es mi método, el método MAR, el de Miguel Ángel Ruiz. Ese método es un método alimentario rejuvenecedor que a lo que va es a ir ordenando, combinando las comidas, los alimentos, el estilo de la alimentación y desintoxicar el cuerpo poco a poco. Ahí tienes el ayuno intermitente, que es un gradiente, que todo se hace gradualmente, y luego una persona puede empezar con sus pequeños ayunos de un día, desintoxicaciones intestinales, hepáticas, renales, y bueno, y poco a poco, ¿no? Yo, ayunos prolongados, yo lo máximo que he hecho ha sido 15 días de ayuno. Yo los ayunos prolongados no los recomiendo. O sea, yo no puedo, no hablo de ellos. O sea, los ayunos prolongados de más de 15 días, los ayunos largos, son ayunos ya para personas que están experimentadas y ellos mismos ya tienen la capacidad de administrar sus ayunos, su vida, ¿no? Yo podría en un momento dado recomendar o hablar con una persona que ya es una persona que hace ayunos medios, podría hablar con ella, ¿no? Pero
el ayuno largo ya es una persona que ya está experimentada y de hecho Entonces, hay personas que son grandes ayunadores ajá. y que están meses sin comer y no toman ni minerales ni nada. O sea, mira, vamos a ver, cuando una persona comienza, eh, todo esto es como muy gradual. La persona va cambiando su alimentación, eh, la persona empieza a combinar los alimentos, ordena los alimentos, empieza a tomar más jugos vegetales. Bueno, ya sabes, ¿no? Entonces una persona hace ayuno intermitente, hace 3 comidas, hace 2 comidas, llega un día en que hace una comida y otro día dice, pues ahora voy a hacer un día de ayuno. Entonces, bueno, pues en ese día de ayuno, pues a lo mejor toma jugos vegetales en ese día de ayuno. A lo mejor en ese día de ayuno la persona se marea, está decaída, entonces puede tomar su agua de mar o su sal del Himalaya para estar con la energía ahí. ¿Por qué? Porque no es porque le falte, es porque el cuerpo ha entrado en una inercia de desintoxicación y está utilizando mucha energía en ese proceso de eliminar toxinas, ¿no? Entonces, cuando tú eliminas toxinas, tú sabes, por ejemplo, cuando tú eliminas por la piel, está salada la piel porque estás perdiendo minerales y entre Ujú. ellos el sodio. Por eso los tienes que reponer, ¿no? Para no venirte abajo, ¿no? Cosa que hacen mucho los ciclistas. Los ciclistas probablemente sean de los que mejor se nutren, ¿no? Y, y entonces, cuando se hacen las cosas gradualmente, cuando una persona ya está experimentada y está en ayuno intermitente, es una persona que ya hace una comida al día, se alimenta muy bien, come muy poca cantidad. Entonces, yo, por ejemplo, hago un ayuno de 3 días y yo no tomo nada. Es más, yo en ese ayuno de 3 días puedo tomar agua o no o no tomo nada, porque puedo hacer un ayuno seco. Ujú. Pero bueno, esto ya son como, es otra cosa. O sea, yo esto no se lo voy a recomendar de momento a las personas. O sea, un ayuno seco es como un poco como más estricto y además es como más corto en el tiempo. En un ayuno de una semana que tú estás bebiendo agua, puedes estar 2 o 3 días en ayuno seco. También el cuerpo muchas veces nos pide, si te das cuenta, nos pide no beber agua. Estamos durante un día y decimos, anda, si no he bebido nada de agua, ¿por qué será? Estás en ayuno seco, ¿no? Bueno, pues yo lo que haría, y tú bien lo has dicho muy bien, ¿no? Vamos a ver, es estar en un lugar tranquilo y relajado y si es de retiro, mejor. Porque muchas veces hacemos el ayuno de un día, lo hacemos en casa y luego tenemos que ir a trabajar. Yo voy a recomendar a una persona que cuando se levanta por la mañana, que no se levante de golpe, que se levante tranquilamente, que deje su cuerpo poco a poco, que pase del modo ayuno, desintoxicación, depuración, que vaya poco a poco a la actividad, que vaya, que se levante, se puede lavar la cara y ya con el mismo movimiento ya empieza la actividad y se empiezan a frenar los procesos de desintoxicación, para que no sea un shock. Cuando suena el despertador es un shock. La persona se despierta y ya esa persona ese día pues va a ir a trabajar o no va a ir a trabajar. Si va a ir a trabajar, pues bueno, vamos a ver, ¿realmente la persona tiene ganas de tomar algo o no tiene ganas de tomar nada? Porque yo me levanto por la mañana y no tengo ganas de tomar nada y no tomo nada. De hecho, bueno, yo lo que voy a recomendar es que esa persona pues se tome una infusión calentita, por ejemplo, se puede tomar una hierbabuena, una menta, una manzanilla, bueno, lo que a él le guste, que se lo tome tranquilamente. Se podría tomar, hay personas que le gusta tomar agua con limón o agua con sal, dependiendo de cada persona. Además, si tomas el agua o agua de mar, te va a dar energía y te evitas el café y los excitantes. Tomarte un jugo vegetal también es otra opción. Te puedes tomar un jugo vegetal así de grande y también echarle ahí pues el limón como antioxidante. Tú echas ahí tus hojas verdes y puedes echarle, a lo mejor te gusta el jengibre o te gusta la cúrcuma, le puedes echar un poquito de manzana para darle un toque de dulzor para las personas que no están muy acostumbradas. O sea, y puedo tomar la cantidad que quieras y de esa manera te vas a llenar de líquido y de micronutrientes. Y luego tú te vas a tu trabajo. ¿Que no te apetece nada tomarlo ahora? Pues te llevas ese bote de jugo vegetal o de infusión, te lo llevas al trabajo y lo tomas más tarde.
¿no? Eso sería un poco la mañana. Luego el orden para una comida, un almuerzo, pues empezar con el agua, con lo que son líquidos, jugos vegetales, la fruta, si te vas a tomar una fruta y dejas unos 20 minutos para que se digiera, la masticas bien, se digiere, que pase del estómago al intestino y luego te comes la ensalada y de la ensalada ya luego te tomas unas verduras con lo que quieras, sin mezclar, o verduras con proteína o verduras con almidón y ya está. Y luego, pues cuando llegue la cena, pues en la cena puedes tomar una fruta o puedes tomar un jugo verde, algo que, o una ensalada o unas verduras, algo que sea muy ligero para que luego por la noche puedas dormir bien, porque lo que es las proteínas son excitantes, te pueden excitar, impedir dormir bien, y los almidones también son de digestiones más lentas y te pueden producir un sueño que no sea profundo.